Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1128 del manga, capítulo titulado RPG, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con los 5 primeros Mugiwaras que se unieron a la tripulación saltando del castillo de juguete de bloques a la calle, comenzando en ese lugar a especular de manera errónea, tal y como comprobaremos más tarde, para acabar decidiendo ir al pueblo con el fin de informarse más. De camino se encuentran con un hombre de un tamaño considerable, pero sin llegar a ser un gigante, montado en un saltamontes que sí que parece ser gigante. El hombre, al tener prisa y no poder responderles todas las preguntas, les resume lo más importante del lugar en el que se encuentran. El lugar le pertenece al dios del sol, es la tierra de los dioses, y él sirve al gobernante del castillo Big Stein, Lord Iskat, quien es un gato. La casualidad que los dos dioses que menciona y el gobernante han sido derrotados por los Mugiwaras, siendo estos conscientes y tapándole la boca a Luffy muy rápidamente para que no diga nada. Por último, el hombre les dice que bajo ninguna circunstancia se les ocurra ir en la dirección contraria al castillo, pues ahí es donde se encuentra el templo del dios del sol, resguardado por sus feroces soldados, y nadie que haya ido al templo ha vuelto con vida para contarlo. Advertencia que, como no, causa el efecto contrario en Luffy, dirigiéndose hacia allí inmediatamente mientras sus nakamas se despiden del hombre agradeciéndole y disculpándose porque va a acabar averiguando que ellos pues la han liado un poquito con el tema de los dioses y de su señor. Mientras los Mugiwaras comienzan a perseguir a un Luffy emocionado por la sensación de aventura que vive gracias a que le han hablado acerca de dioses y feroces soldados, se dan cuenta que el castillo que tienen a la vista es igual que en el que han estado, y Luffy se da cuenta que alguien también vestido con ropas del BAF está corriendo en su dirección. Pero creyendo que podrá esquivarlo con facilidad, Luffy sigue corriendo a toda velocidad, cuando de repente se estampa contra un espejo, agrietándolo e incluso rompiéndolo. Espejo que explica por qué el castillo que vieron era igual que el anterior y por qué la persona que Luffy vio iba vestida como él, porque eran reflejos. Y por si esto no fuese suficiente, se dan cuenta que al otro lado del espejo hay una habitación de un gigante, aunque más bien es como un estudio que contiene una máquina de costura, bloques, etc., lo que les hace llegar a la conclusión que hasta ahora no estaban siendo más que animales enjaulados, que el lugar en el que han estado es el juguete de un gigante. Cuando de repente escuchan a Chopper pedir ayuda, a quien rápidamente liberan del collar que le estaba reteniendo, poniéndose muy feliz por ser libre y reunirse con sus nakamas. Buscando en el estudio encuentran muchas ropas del tamaño de humanos, bloques de juguete y se dan cuenta que el espejo solo refleja hacia un lado, que desde el otro lado, desde la habitación, desde el lugar en el que se encuentran ahora, se ve el reino de bloques. Para resumir la ingente información a la que han sido expuestos, Zoro comenta que un gigante con mal gusto ha creado un reino de bloques y ha metido en él a humanos y animales para ver qué pasa. Teoría que todos parecen compartir y que a todos les parece desagradable, pero el hecho de pensar que pueden estar ya en el BAF emociona a alguno de los Mugiwaras. Aún así, para ser precavidos, Usopp propone volver al pueblo de bloques para obtener más información, ya que aunque este gigante justo puede que sea un rarito, es mejor evitar cualquier confrontación posible con los gigantes, algo en lo que todos parecen estar de acuerdo. Pero de repente se ven atacados por una serpiente, varios ratones y un cuervo enormes, viéndose obligados a defenderse.
Mientras se enfrentan a los feroces soldados, Oda pasa a mostrarnos a un gigante vestido de forma muy curiosa, muy peculiar, casi como si pareciese un hechicero, con una máscara de reno, cuernos incluidos, ropajes de lana y puede que plumas que le cubren por completo, además de unos zapatos con tacón y una vara que termina en forma de sol. Al escuchar ruidos desde una de las puertas de la casa en la que se encuentra y ver fuego salir debajo de ella, el gigante rápidamente la abre, llevándose la sorpresa de encontrarse a lo que llama su templo sagrado en llamas y a su serpiente y a su cuervo siendo derrotados por Luffy y Zoro, respectivamente, decidiendo los Mugiwaras comenzar a huir hacia el reino de bloques del gigante al que llaman Dios del Sol, gigante especialmente grande según Chopper. Nada más comenzar a huir se encuentran al gato al que habían apalizado en el castillo, quien como no busca venganza, pero como no se ve amaestrado por los Mugiwaras y lo usan como vehículo. Mientras lo usan, Nami les dice que ha encontrado un mapa del reino de bloques y Zoro comenta que el gigante está por alcanzarles, pasando Oda a mostrarnos al gigante encontrándose muy enfadado por los Mugiwaras haber llevado la ruina a su reino. Y además ahora va con un escudo que en el centro también tiene la forma del sol. Instante en el que Nami comenta que si siguen rectos encontrarán otro espejo, así que si lo rompen podrán salir y escapar más fácilmente. Y con los habitantes del reino de bloques cagándose encima al ver a aquel que consideran Dios del Sol furioso y diciéndole a los Mugiwaras que no piensa permitir que huyan, es como termina este capítulo. Capítulo con mucho texto, muchísimo, de hecho muy gracioso también y con alguna que otra curiosidad, como por ejemplo el título RPG, un título realmente extraño que cobra sentido en el momento en el que hemos ido leyendo el capítulo, puesto que al fin y al cabo es una clara referencia a cómo los habitantes, por llamarlos de alguna manera, del reino de los juguetes o del reino de los bloques están roleando de personas que viven en este reino cuando la realidad es que son personas que por alguna razón han terminado ahí, pero es que su vida la tienen fuera de ese lugar. Es decir, es como que el Dios del Sol está forzando a algunas personas a rolear de los personajes que a él o a ella le hacen ilusión. Pero bueno, lo realmente importante de este capítulo se encuentra en el dios o en la diosa del sol, ya que hay muchísimas preguntas que podemos hacernos en relación a este personaje, siendo la primera la más obvia. ¿Quién narices es? Ya que ni siquiera sabemos si es hombre o si es mujer, o si es un adulto o si es un niño. Tiene más pinta de adulto por el comentario que Chopper ha dicho de que es un gigante aún más grande de lo habitual, pero quién sabe, puede que incluso con una estatura tan absurdamente alta aún así siga siendo un niño por muy raro que pueda parecer. Luego también nos tenemos que hacer la pregunta de cómo narices ha logrado capturar, por decirlo de alguna manera, a los Mugiwaras que ha metido dentro del reino de los bloques y a Chopper. Y otra pregunta que creo que también podría llegar a ser muy interesante es qué va a ocurrir con este personaje una vez se entere de que Luffy es el dios del sol verdadero. Bueno, no es el dios del sol verdadero, sino que más bien posee el poder del dios del sol verdadero. Ahí va a pasar a admirar a Luffy y por ello va a dejar de perseguirles y va a entablar una conversación con buen rollo, o quizás se llama a sí mismo, a sí misma Dios del Sol porque está completamente acomplejado, tiene aires de grandeza y si se entera que Luffy tiene los poderes del Dios del Sol le va a envidiar muchísimo y se va a poner aún más enfadado. Yo, si tuviese que apostar, apostaría más por lo primero. Creo que va a pasar a admirar a Luffy porque al fin y al cabo, por cómo nos han vendido que los gigantes admiran mucho, más que admirar mucho, tienen una leyenda muy presente de Nika, del dios del sol. Creo que sería un poquito extraño que hubiese alguien que como que estuviese muy en contra de esa leyenda, pero bueno, por poder
puede pasar, desde luego. Y si tuviese que hacer alguna apuesta un poquito a ciegas, porque al fin y al cabo tampoco es que tengamos mucha información, creo que sí que va a ser una mujer por el hecho de que en una de las viñetas ha aparecido con tacones. No es indicativo que por llevar tacones sea una mujer, y mucho menos cuando lleva esa pinta de hechicero tan extraño, pero creo que puede llegar a serlo por ese detalle al que Oda además es que ha hecho énfasis, es decir, nos ha mostrado una viñeta de justo el zapato con el tacón, así que puede ser que eso fuese una pista para nosotros para creer que puede llegar a ser una mujer. Y teniendo tanto ego como para hacer que personas de la vida real roleen para él o para ella, pues no me extrañaría que, aunque pareciese estar en una casa bastante normalita, en verdad fuese una persona de la realeza. No tiene por qué ser Loki, pero quizás, por ejemplo, haya una princesa que sea menor a Loki y que le guste jugar con los humanos. Es decir, tiene un poco de sentido, ¿no? Es decir, es una trama además un poquito habitual dentro de las obras en las que meten a personas de realeza con muchísimo ego y todo eso. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que Oda nos depara en relación a esto, con que nos sorprende y también cómo explica que haya logrado capturar a los Mugiwaras así. Esa vestimenta que lleva de hechicero quizás es porque de alguna especie de magia, entre muchas comillas, es que ha logrado atraer a los Mugiwaras a su hogar. No sé, pero tengo muchas ganas de saber más acerca de esto y comprobar esta semana si realmente acabamos conociendo quién es este personaje. Pues hasta llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que le deis un buen me gusta, que veáis el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo al instante cuando son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.